Esperanza de Vida, sino también aquellos que están en casa, que nos ven a través de las redes. Para ustedes también la paz, la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas. Y lo que digo yo es que hoy estamos bendecidos. ¿Y sabes por qué? Porque el bendecido es aquel que ha sido apartado en esta tierra para alabar a Dios, para bendecirlo. Y usted y yo hemos sido bendecidos hoy, apartados para adorar al Dios santo y al Dios fiel. Y como hemos sido apartados y bendecidos, necesitamos más bendición de Dios. Por eso ahí donde estás te pido que cierres tus ojos y con fe orémosle a Dios. Oh Padre nuestro, gran creador, gran hacedor de los cielos y de la tierra, hoy nos has escogido para bendecir tu nombre, pero también nos has escogido porque mi vida, mi alma y aún los que nos están viendo y los que estamos acá necesitamos del poder de tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, convéncenos, transfórmanos, libértanos, porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder de tu Espíritu Santo donde verdaderamente somos cambiados, renovados, afirmados en tu nombre. Por eso te agradecemos, amado Dios, porque tu bendición viene del cielo a cada uno de nosotros. Y gracias por guardarnos y cuidarnos contra toda acechanza del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora te quiero invitar a que abras la Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Libro de Génesis capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y dice la palabra de Dios, porque escrita está: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Por eso Dios, por misericordia, nos regala este tema. Abraham obedeció y Dios proveyó. Sí, Abraham obedeció y Dios proveyó. Y esta no es solamente una historia que podemos decir una historia cruel, porque qué fácilmente sacamos conclusiones erróneas acerca de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios probó a Abraham. Como Dios también nos ha probado, nos está probando y nos probará a cada uno de nosotros. Porque el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de nosotros. Y Dios prueba a sus hijos que ama. Dios amaba a Abraham y lo probó. Y Dios nos ama a cada uno de nosotros y también nos va a probar. ¿Y qué significa la palabra probar? Significa hacer un examen. Oye, hacer un examen o un experimento de las cualidades de alguien o de algo. Así que Dios nos va a pasar por un examen. Y díselo en el buen término de la palabra, va a que nosotros vivamos un experimento para ver qué cualidades tenemos tú y yo. Pero la prueba, como es de Dios, es buena, amén. Porque todo lo que Dios nos da, nos brinda, es bueno, porque Él es un Dios bueno. Por eso les estaba diciendo, Dios prueba a sus hijos que ama. Pero qué glorioso es que nos va a pasar por ese examen. Por eso la prueba no lo mires como si la prueba fuese un castigo. No lo es. La prueba no es un acto cruel ni un acto despiadado de parte de nuestro Dios. No mires que la prueba es una burla o una broma pesada a cada uno de nosotros. Más bien, como dije en el significado de la prueba, más bien es la revelación de cómo realmente es mi obediencia a Dios. Más bien es la revelación de cómo es mi fe con nuestro Dios y cómo a través de la prueba. Porque a través de la prueba los caminos de Dios son perfectos. Y si tú y yo estamos pasando por una prueba en este momento, déjame decirte que estamos en las manos del alfarero. Y lo que nosotros vamos a ver a través de la prueba es identificar verdaderamente cuánto tú y yo amamos a Dios en medio de la prueba. Sí, así de sencillo. Si tú y yo verdaderamente a través de la prueba vamos a descubrir la realidad
Porque a veces tú y yo podemos decir que amamos a Dios, pero es ahí en el momento de la prueba es donde tú y yo verdaderamente vamos a identificar cuánto es mi amor por mi Señor. Verdaderamente tú y yo vamos a descubrir cuánto es mi fidelidad a Dios. Verdaderamente ahí sí, la prueba, cuánto es mi fe hacia su palabra y mi fe hacia Él. Porque no son solamente palabras que podemos decir a la ligera. Palabras que pueden salir, pero no de lo más de profundo de nuestro corazón. Porque Pedro dijo un día: yo soy capaz de morir contigo. Pero llegó el momento de la prueba y dice la Biblia que Pedro negó a Jesús. ¿Y cómo se dio cuenta verdaderamente que Pedro no amaba a Dios, a Jesús, cuando fue pasado por la prueba? Y es ahí donde tú y yo, gloria sea a Dios por estas pruebas. Porque hablar es muy fácil, declarar algo es muy fácil, pero una cosa es que hay de veracidad, de verdad en mis palabras. Porque para yo decir yo muero con Él es porque verdaderamente lo amo, porque verdaderamente soy fiel con Él. ¿Por qué? Porque verdaderamente le creo a Él y a su palabra. Y porque verdaderamente llego a la capacidad de poder decir: verdaderamente soy capaz de morir por Él. Verdaderamente soy capaz de sacrificarme por Él. Y cuando hablo de sacrificio, es capaz yo de renunciar a algo que a mí me agrada, algo que yo amo, pero que soy capaz de renunciar a Él con tal de estar con Él. Despojarme de algo que me trae la atención, que me llama la atención, y no importa, dejo eso, abandono eso con tal de estar con Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios? Abraham, versículo 2. Y dijo Dios, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Mira la petición que Dios le hace a Dios. Mira la prueba que Dios le hace a Abraham. Una petición grande. Una petición que verdaderamente es una prueba, digámoslo así, difícil de obedecer. Abraham, aquello que estaba anhelando, aquello que siempre por años anheló, ahora que lo tiene, ahora que lo disfruta, Dios le habla y le dice: ahora al hijo que amas. Mira que le dice: tú, Abraham, al hijo que amas, entrégamelo en sacrificio vivo a mí. Quiero decirte algo, que tu prueba y mi prueba no va a ser igual a Él. No va a ser igual a esa. Es como cuando Dios también permitió probar el corazón de Job. Dice la Biblia que Job en un día perdió todo. Perdió 7 hijos, perdió bienes, perdió casa. Todo lo perdió. Y yo creo verdaderamente que lo que estos hombres pasaron, tú y yo no lo vamos a experimentar. Y no estoy diciendo que tu prueba no significa nada. No, son pruebas difíciles, pero no comparadas con estas. No son semejantes a la prueba de Abraham. Pero lo que yo connoto acá es
Que lo que dice la bendita palabra es que si Dios permite una prueba en nosotros, Él sabe que somos capaces de soportarla. Y dice la Biblia que Él va a abrir las puertas para que esa prueba salga en bendición. Por eso gloria a Dios sea por la prueba. Y Dios llama a Abraham y le dice: ve y sacrifícamelo. ¿Y tú crees que Dios cuando habla está hablando por hablar? Está hablando porque Él verdaderamente quiere hacernos caer en cuenta verdaderamente en qué punto está nuestro corazón hacia Él, en qué está mi carácter formado por Él, para que tú y yo descubramos realmente cuánto me falta amar a Dios, cuánto me falta ser fiel a Dios, cuánto me falta obedecerle a Dios. Y solamente lo voy a descubrir a través de las pruebas. Sí, aquellas pruebas que para ti pueden ser difíciles, pero yo te quiero decir en este momento, recuerda, no va a ser comparada con la de Abraham. Lo que sí sé es que Dios es un Dios perfecto, y lo que pide es porque sabe que tú y yo estamos en la capacidad, a través del poder del Espíritu Santo, creerla y ponerla en marcha, ponerla en obra. Porque Dios es un Dios perfecto, de hijos imperfectos, gloria a Dios. Pero con la destreza de nuestro Dios, moldearnos en ese proceso. Abraham, dice la Biblia, que empezó a afirmarse en la fe. ¿Y cómo? Porque cuando Dios habla, espera de ti y de mí obediencia. ¿Qué espera Dios de nosotros cuando nos habla? Obediencia. Y aún, porque desobedecer es muy fácil. Y más cuando me piden algo que a mí me duele, algo que estoy enamorado de eso, algo que estoy apegado, aferrado a eso. Para mí no va a ser fácil renunciar, para mí no va a ser fácil dejarlo. Pero a pesar de eso, Dios lo que quiere en su corazón es que permanezcamos en su presencia y nos sigamos dejando moldear por Él y en Él. Mire qué clase de Dios tenemos. Mire las oportunidades que Dios nos da. Entonces por eso Abraham, Dios le habló, y dice la Biblia que al otro día madrugó Abraham y empezó a obedecer lo que para nosotros es imposible. Segundo, Abraham consigo llevó los elementos propicios para ofrecer sacrificio a Dios. Porque no son solamente palabras, sino que él se puso a meditar: bueno, voy a sacrificar a mi hijo. Él me lo pidió, yo se lo entrego. Un día se lo pedí y un día me lo regaló. Ahora mi Padre que me ama me está pidiendo que se lo entregue en sacrificio vivo. Se lo voy a entregar. Y dice la Biblia que él madruga, él mismo prepara el holocausto, él coge el cuchillo, él coge fuego y coge a su hijo que amaba. Me imagino que lo levantó muy temprano. Le dijo: hijo, vamos a ofrecer sacrificio vivo y real al Dios nuestro. Mira lo que connota la obediencia. Es coger los instrumentos que se necesitan para el holocausto. No ir con las manos vacías. No llegar con las manos en los bolsillos y decir: voy a adorar a Dios en un sacrificio vivo. No, conforme al sacrificio lo voy a realizar. Y tercero, en medio de la prueba, lo que Abraham, versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá. Porque en los momentos de prueba
Lo que tú y yo necesitamos es declarar lo que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? Palabra viva, palabra real, palabra poderosa. Que aunque estemos en la prueba, aunque estemos en la dificultad, gloria sea a Él. Y no solamente el muchacho dice, Padre mío. Y Abraham le dice, hijo mío, heme aquí. Y Isaac le dice, Padre, vamos a ofrecer holocausto. Veo la leña, veo el cuchillo, veo el fuego, pero no veo el cordero. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Cosa distinta que cuando tú y yo muchas veces estamos en problema en medio de la prueba. ¿Qué es lo que declaramos en ese momento? Lo que Dios quiere es que nosotros declaremos la palabra de Dios, que es real y es poderosa. Porque ya Dios le había afirmado, me vas a sacrificar a tu hijo. Él ya sabía y estaba en su mente y en su corazón que el cordero era su mismo hijo. Pero mira, él no le está mintiendo a su hijo, lo que está declarando palabras de fe. Palabras de fe. Él no quiere engañarse a sí mismo, no quiere engañar a su hijo. Él lo que está haciendo es obedecer. Obediencia a pesar de que su corazón le diga que no. Porque dígame, ¿cómo es que un padre tiene a su hijo amado, ha esperado por años y va a decir, vamos hijo, que te voy a sacrificar? Eso en su corazón le dicen, siempre va a decir que no. Pero tú y yo no podemos obedecer a Dios en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Es creer a la palabra poderosa de Dios, creyendo que lo que Dios me está pidiendo es y será para bien. Aunque no lo entendamos, lo que Dios me está pidiendo es para bendecir mi vida. Por eso ya te decía, lo que Dios me está pidiendo no es algo cruel, no es una broma, es algo que yo realmente estoy necesitando en mi vida. Bendición de Dios a través de la prueba. Y por eso Él lo que declara es, aunque Él, el hijo, era el cordero para llevar para hacer levantar sacrificio vivo al Dios bueno, Él lo que le dice es, Dios va a proveer. Y por eso, iglesia y amigo, tú y yo, ¿qué es lo que declaramos en medio de la prueba? Por eso trae a memoria que hemos declarado en el momento de la prueba. En aquellos momentos donde la vida le cambia a uno de un momento a otro, ¿qué es lo que ha salido de nuestros labios? ¿Qué es lo que hemos confesado delante de Dios? Porque recuerda que Dios nos ha pedido algo y está esperando de nosotros obediencia. Abraham madrugó al otro día. Abraham preparó los utensilios para el sacrificio y Abraham declaró palabras de fe. Porque a Abraham no se le olvidaba y no se le olvidó nunca que el Dios que se le acercó, que el Dios que se le acercó a Abraham es un Dios bueno. Y que en medio de su esterilidad de su esposa Sara, un día le prometió que iba a tener un hijo. Y como es un Dios real, un Dios que no miente, se lo cumplió. Y le dijo, vas a tener descendencia. Y mira las estrellas son incontables como la arena del mar. Así va a ser tu descendencia. A Abraham no se le olvidó esa promesa. Por eso él, en medio de la prueba, cuando Dios le habla, Abraham no se puso a decirle, Dios, dame un tiempo para yo entender lo que me estás pidiendo. Déjame yo pienso. Déjame yo reflexionar sobre lo que me estás pidiendo. Mejor dicho, por favor, explícame lo que me estás pidiendo. No, Abraham no hizo eso. Abraham, dice la Biblia, que al otro día madrugó, preparó el asno, el burro, preparó los siervos, preparó a su hijo, preparó la leña y emprendió el camino hacia la obediencia. Mira que eso es lo que Dios espera de nosotros. Obediencia. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque la fe para mí es obediencia.
Eso es la fe para mí, obedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar? ¿Te imaginas a Abraham cogiendo piedra por piedra, levantando un altar para el Dios que le había pedido algo, y su hijo ayudándole, entre los dos haciendo un altar? ¿Te imaginas los minutos, los segundos de Abraham? Y te imaginas Isaac corriendo por esas piedras y llevárselas con gozo a su padre. Padre, mira otra. Padre, mira. Padre, acomódala así. Y él mirando que su hijo iba a fallecer, que a su hijo le faltaban pocas horas de vida. Pero él lo que tenía en su mente y en su corazón era que si Dios le había prometido descendencia de Isaac, la iba a ver como fuera. Mira que Dios no le dijo, oh, un momentico, padre, venga, explíqueme, es que usted me prometió esto. No, 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 no. Él levantó altar. Levantó altar y su mente, me imagino, divagando en medio de preguntas. Pero de algo sí estoy seguro, que en el corazón de Abraham lo que quería era obedecer al Padre. Obedecer, porque ¿sabes qué? Cuando tú y yo obedecemos, Dios provee. Cuando tú y yo, el Hijo de Dios, la persona que está aprendiendo a conocer a Dios, cuando está conociendo al Dios de la palabra, Dios me pide obediencia y yo le doy obediencia. Dios me provee en medio de lo imposible. Eso es lo que Dios le estaba enseñando a Abraham. Lo correcto del Hijo de Dios es creerle a su palabra. Creerle a esas grandes promesas, que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Abraham, y sigue diciendo el versículo, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Eso es obediencia. Eso es obediencia. En medio de sus sentimientos, la fe hacia Dios, el amor hacia Dios, la lealtad hacia su Padre, el creerle a Él, a su palabra, era mayor que sus propios sentimientos. Por eso dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Los sentimientos del hombre son inferiores a los sentimientos y al amor del Padre. ¿Y sabes por qué? Déjame explicarte algo. La prueba que Dios le permitió a Abraham, por eso dice la Biblia que cuando Abraham cogió el cuchillo, con esa decisión de entregárselo a su padre, dice la Biblia que el ángel de Jehová desde el cielo abrió su voz y dijo, Abraham, Abraham, no lo hagas, porque he visto que temes a Dios, no lo hagas. Y Abraham inmediatamente, yo creo que ya el cuchillo iba a punto de ser enterrado en el corazón de su hijo, pero Dios, que es un Dios bueno, no lo permitió. Simbólicamente es la comparación de que el Padre se hizo con su hijo.
¿Sabes, amigo? ¿Sabes, iglesia? Que el Padre sí entregó a su Hijo en un sacrificio vivo y real en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él sí soportó el dolor, el sufrimiento de entregar a su Hijo. Por eso esa prueba es única. Solamente la vivió el mismo Padre, solamente la vivió el mismo Jesucristo. Y Él, que tan bueno, no ha permitido que tú y yo pasemos por esa prueba, pero sí nos pide pruebas no tan difíciles, pero que sí a nosotros nos van a doler, pero que es necesario obedecerlas. ¿Qué nos ha pedido Dios? Tiempo para estar con Él a solas. Nos regala 24 horas del día y nos pide: saca tiempo para estar conmigo, saca tiempo para leer la Biblia. ¿Será comparado con entregar a nuestro propio hijo? ¿Será comparado como Job, que le quitó, Dios permitió que le quitara 7 hijos en un solo día? 7 tumbas, todas colocadas una con la otra, y me imagino que era de mayor a menor, y uno coger y mirar 7 ataúdes. Y Dios nos pide algo: que dejemos y nos abstengamos de lo que estamos acostumbrados en esta tierra. Que renunciemos de pronto al televisor, de pronto a la lectura de libros, de pronto al deporte, de pronto al ocio, a la pereza. Algo que de pronto, que para mí, el que le gusta dormir, y Dios nos pide: sácame tiempo para estar a solas conmigo. Y nosotros en algo que Dios está pidiendo y está esperando que nosotros le demos buenos frutos, nosotros muchas veces somos reacios a su petición, y realmente nos cuesta y no queremos muchas veces obedecer a Dios. Y somos tan injustos que queremos que Dios nos provea en todas las cosas, que somos tan desleales con Él, y perdone la palabra, somos tan conchudos, una palabra paisa, somos tan conchudos con Dios, que Él nos dio una orden, no obedecemos y queremos que Dios provea en todo, porque si dice la palabra: Él es mi pastor y nada me faltará. Y si eso lo declaramos, pero recuerda, Dios lo que pide de nosotros es obediencia para que Él pueda proveer en medio de lo imposible. ¿Qué nos ha pedido Dios? ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Qué nos ha pedido Dios? Santidad. Santidad. Pero nosotros nos hacemos los oídos sordos, porque dentro de nosotros todavía está el amor al pecado, y no queremos renunciar a lo que mi cuerpo se sigue deleitando. Seguir dándole gusto a mis ojos, seguir dando gusto a mis emociones, rabias, etcétera. Y Dios nos dice: te he pedido algo, hijo mío, y estoy esperando de ti obediencia. La parte final del versículo 12: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Dios probó a Abraham
Pero Dios le dio las fuerzas a Abraham para cumplir la orden de su padre. Recuerda, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da el poder, Dios nos da la fortaleza, porque Él no nos va a pedir algo que sea imposible para nosotros y que seamos incapaces de obedecer. Cada paso de Abraham que tomó en obediencia a Dios, Dios le aumentaba las fuerzas. Pero si yo no doy el primer paso, ¿cómo voy a esperar las fuerzas para yo obedecer a Dios? Dios es el que nos da las fuerzas. Dios es el que nos da el discernimiento. Por eso dice la palabra: y seréis verdaderamente libres. Por eso cuando Dios me pide algo es porque verdaderamente yo necesito ser libre de esa atadura. Y en medio de esa atadura, el poder viene de lo alto, el poder divino que rompe con todo el poder de las tinieblas. Pero es necesario que tú y yo nos acerquemos a Dios confiando que estamos en sus manos, y lo que me está pidiendo no es imposible. Lo que me está pidiendo es para bendecir mi propia vida. Abraham obedeció y fue parado en el momento oportuno. Y dice la Biblia que como él obedeció, miró y vio a un carnero que estaba atorado. Y ya no fue su hijo por el carnero, porque no era necesario. Ya Abraham ya había pasado el examen. Y Dios ya había visto las cualidades de Abraham, que sobre todas las cosas Dios amaba más que a su propio hijo. Preguntémonos en este momento: nosotros verdaderamente, si amamos más a Dios sobre todas las cosas, verdaderamente cuando Dios me habla, si me someto a su voluntad, sin pedirle explicación, sin pedir el porqué o que nos dé un tiempo, simplemente Él me da la orden y obedecemos. Pero ten la certeza que no estamos solos. Él está con nosotros para que nosotros le obedezcamos a Él. Y lo más bonito de nuestro Dios es que va a proveer. Créelo, Dios va a proveer. En medio de la dificultad, Él provee bendición, poder. Y aún dice la Biblia, por eso Él nos va a guardar del maligno, porque nosotros hemos tomado la decisión que así nos cueste, así nuestra carne diga no, nuestro corazón diga no, vamos a obedecer a Dios sobre todas las cosas, y creyendo que vamos a ver el cordero atorado, y verdaderamente vamos a tomar el cordero y vamos a ofrecer a Dios una alabanza santa delante del Dios santo. Vamos a cantarle a Él con nuestros labios santos, porque Él es santo. Nuestras manos van a tocar cosas santas y se van a extender hacia arriba al Dios santo. Y Dios, bendito es Él. Y nuestra fe crecerá, nuestra fe se afirmará. Y cuando nuestra fe se afirme, todas nuestras obras van a ser conforme a nuestro Dios. Por eso dice la palabra: vamos a vencer. Vamos a vencer porque Dios está con nosotros. Abraham le creyó a Dios. Tú y yo le estamos creyendo a Dios. Le estamos creyendo a Dios. Que si yo tengo una relación con la mujer que no es mi esposa y me dice corta con esa relación, si yo no corto, no le creo a Dios. Si yo no corto, no amo a Dios.
Si yo no corto, no le creo a su palabra. Pero aquí está el Espíritu Santo para convencernos de que lo que Él me está pidiendo es lo que yo necesito soltar para verdaderamente demostrarle a Dios que lo amo sobre todas las cosas. Ahí donde estás sentado, te pido que cierres tus ojos. Padre, gracias por tu verdadero amor. Porque como tú eres amor, nos pruebas. Y gracias por esas pruebas que pasamos cada día. Porque ahí donde tú nos desnudas delante de ti, para hacernos entender y traer esa revelación a nuestras vidas, que no son solamente palabras al aire, que son verdaderos hechos y actos de obediencia delante de ti. Padre, perdónanos, porque cuántas cosas, perdóname a mí, cuántas cosas me has pedido a mí, le has pedido al pueblo, y lo que hacemos es postergar la petición. Lo que hacemos es negarnos a obedecerte. Pero si queremos ver la provisión, queremos ser prosperados en todas las áreas, y lo que tú quieres hacernos es prosperarnos primero en la obediencia. Porque cuando el hombre obedece, hace actos de santidad. Por eso perdónanos por nuestro corazón rebelde, que conociendo tu palabra nos abstenernos a cumplir tu bendita palabra. Por eso, Espíritu Santo, convéncenos en este momento, por favor. Porque tú eres tan bueno, eres tan fiel, que lo que nos piden es para nuestra propia bendición. Abraham fue bendecido, fue y es llamado el padre de la fe, porque en medio de esa prueba tan difícil no te negó, no negó a su hijo, no entró en pleito por esa petición, sino que el hombre que ama, la mujer que ama, te obedece por encima de los sentimientos. Gracias por tu perdón y gracias por esta palabra, porque en medio de la prueba somos más que bendecidos. Danos la bendición poderosa que es la del Padre, la del Hijo y la de tu Espíritu Santo, para poner en práctica tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén.